Bueno, retomando un poquito lo que estábamos haciendo el día de ayer, acuérdense siempre, lo primero que debemos de hacer en el área a realizar la venopunción es tener asepsia, ¿no? Y una cosa que nos puede llegar a ocasionar problemas con la muestra es que haya, por capilaridad, a través de la aguja, ¿sí?, se llene de antiséptico. Y entonces va a ocasionar un daño a los eritrocitos y daño a la muestra, y vamos a tener, o podríamos llegar a tener errores en las lecturas, ¿sí? La ligadura, acuérdense, 10 segundos, contando 1001, 1002, 1003, hasta el 10, y nos tardamos más, es preferible quitar la ligadura y volver a empezar, ¿sí? Inmovilizar la vena, inmovilizarla con la mano, que no tengamos tanta habilidad para poder realizar la toma de la muestra. Posteriormente vamos a puncionar, y para puncionar vamos a tener el bisel hacia la parte superior, lo tenemos que ver nosotros y poderlo llegar a introducir. Les comentaba que con la práctica uno siente cuando entra al vaso sanguíneo, ¿sí?, porque disminuye la resistencia, los tejidos se van a dar cierta resistencia, y una vez que estás en el vaso sanguíneo, la resistencia disminuye. Pero les comentaba, esto es ya con la experiencia. Una vez que estás en el vaso sanguíneo, ¿sí?, quitas la ligadura, presionas el tubo vacutainer y obtienes la muestra. El tubo vacutainer va a absorber aproximadamente entre la mitad del contenido total del tubo a 3/4 de tubo. En los sistemas automatizados, basta con 1 mililitro o menos de 1 mililitro, medio mililitro, para poder realizar la biometría, ¿sí? Ahora, para realizar la química sanguínea, sí ocupamos un poquito más, porque se hace a través de la retracción del coágulo, y va a ser aproximadamente lo que vamos a tener que obtener para hacer química sanguínea, que va a ser en el tubo con tapón rojo, ¿sí?, va a tener que ser por lo menos 1 mililitro. ¿Sí? Entonces, medio mililitro es más que suficiente para hacer una biometría en un sistema automatizado. Y en un sistema automatizado de química sanguínea, que los de química sanguínea, todos los valores se miden a través de sistemas automatizados, va a ser por lo menos 1 mililitro. Posterior a tomar la muestra, aquí no viene apuntado, pero es homogeneizarla, ¿no? Si tenemos, en el caso de que tengamos, aquí está nuestro tubito de ayer, que tengamos que homogeneizar la muestra con el anticoagulante. Si la dejamos la muestra así, puede llegar a haber pequeños coágulos. Los pequeños coágulos dañan el equipo para poder realizar la biometría hemática, ¿sí?, porque se atoran en el sistema de donde se vierte la sangre, esos pequeños coágulos, y aparte te van a dar errores, malas lecturas, ¿no? Porque puedes tener, si se forman coágulos, puedes tener un paciente que tenga eritrocitos bajos y realmente fue por la formación de coágulos, ¿vale? Hay otro sistema, ¿sí?, también que se utiliza, que se llama microtainer, que es un tubito pequeñito, ¿sí? Y ese también, como se utiliza en los sistemas automatizados, se utiliza muy poca cantidad de sangre, microlitros de sangre, ¿sí? Con una muestra de este tamaño
podemos llegar a hacer una biometría hemática. No la podríamos llegar a hacer si queremos hacer un conteo manual, porque se tendría que diluir mucho, ¿sí? Pero en estos pequeños tubos, a veces sí se puede llegar a hacer, pero no a veces, se puede llegar a hacer una biometría hemática en un sistema automatizado. Estos son los que ocupamos para aves o pequeños animales. Entonces, el poder de succión que tiene ese tubo es de medio mililitro. El poder de succión que tiene este tubo que estábamos ayer revisando es de 2.5 a 3 mililitros. ¿Sí? Entonces, va a depender qué especie nosotros queramos funcionar para escoger el tubo, ¿no? No vamos a ponerle, por ejemplo, vean el tamaño del tubo. No vamos a agarrar este que está más grande para obtener una muestra en un chihuahua de 1,5 kilos, porque lo que va a pasar va a ser colapsar el vaso sanguíneo. Si colapsa el vaso sanguíneo, pues no vamos a poder obtener nada de la muestra. En cambio, si en ese chihuahueño de 1,5 kilos agarramos un microtubo, pues en este vamos a poder obtener una muestra buena, ¿sale? Entonces, todo va a depender del tipo el tamaño y el tipo de especie a la que estemos muestreando, lo que queremos muestrear. Entonces, hay varios. Y el sistema Vacutainer no es el único sistema que hay. Hay otros sistemas, pero el Vacutainer es el que se emplea más y es de los más económicos, ¿vale? Y ya que obtengamos la muestra, la homogeneizamos, vamos a colocarla en un lugar donde nosotros tengamos la seguridad que no le va a pasar nada. ¿Sí? Si lo hacemos en el campo, generalmente en campo necesitamos tener una pequeña hielera, ¿sí? Con refrigerantes. Ahorita vamos a ver cómo tienen que estar, pero el tubo nunca debe de tocar los refrigerantes. ¿Sí? Y aparte, no podemos dejar el tubo, ya que lo obtenemos la muestra, en nuestro clima, no lo podemos dejar al sol. Se va a hemolizar la muestra, se van a morir los eritrocitos. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto creen que tarde para que los eritrocitos empiecen a morirse? Si lo dejamos aquí en La Paz, en estos momentos, al sol. 10 minutos, no, ni tanto. En 1 minuto, con que lo dejemos 1 minuto, gracias Ángel, 1 minuto al sol, aquí es más que suficiente para que la muestra ya no sirva. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el tubo. No puede el tubo tocar los refrigerantes y tenemos que tener ya sea una gradilla dentro de una pequeña gradilla dentro de nuestra hielera, o podemos llegar a tener un vaso de esos de unicel, ¿sí? Y en el vaso de unicel es muy fácil poner los tubos ya identificados, y ahí ya no van a tocar el refrigerante, ¿vale? Entonces tenemos que asegurarnos, después de obtener la muestra, colocarla en el lugar donde no se nos va a echar a perder, en lo que nosotros corroboramos que no hay hemorragia, soltamos al animal y todo. Ese tubo, esa muestra, acuérdense, a veces nada más tenemos una oportunidad para tomarla. Entonces la tenemos que guardar, tenemos que hacer que esa muestra nos pueda llegar a servir. ¿Sí? Imagínense que se la están tomando un perro que es bravo, tiene bozal, lo están agarrando 4 personas, le tomas la muestra, ¿sí? Se te olvidó meterla a la hielera, así como les dije, la dejas a la intemperie,
le quitan el bozal al perro, lo sueltan y todo, y llegas tú con los que te están ayudando y les, ¿qué creen que la muestra se puso oscura porque la dejé ahí en el sol? Agárrenlo otra vez, ¿sale? O que sea una vaca, imagínense que está suelta y que la tengan que volver a agarrar, ¿vale? Entonces, lo más importante es, después de obtenerla, ponerla en el lugar adecuado. Corrobora uno que no haya hemorragia. Generalmente las hemorragias que pueden existir por una punción no son de consideración. Sí se les va a formar un hematoma si no tienes cuidado, pero no son tan de consideración. No vamos a ver una hemorragia grande por muy deteriorado que esté su sistema de coagulación, ¿sale? Pero tenemos que evitar que se forme un hematoma, porque nos va a impedir volver a tomar la muestra en una ocasión próxima, ¿sí? Si le queremos tomar otra muestra en ese mismo día, pues posiblemente ya no podamos porque ocasionamos un hematoma. Al otro día se les quita, no hay ningún problema con eso, se les va a quitar, ¿no? Pero hay que corroborar que no haya hemorragia o que no exista una hemorragia. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos cuando obtenemos una muestra de sangre es la hemólisis. La hemólisis puede ser interna o externa, ¿sí? Una muestra puede tener hemólisis porque se hemolizó internamente en el individuo y internamente puede haber dos tipos de hemólisis, ¿sí? Una intravascular y otra extravascular. ¿Cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, si yo tengo una muestra, cómo creen que pueda llegar a diferenciar esa muestra, ¿sí?, de una que no tiene hemólisis a una que sí hay hemólisis? ¿Qué creen que se va a observar en la muestra? ¿No Cambia de sería color. como más clara? A ver, Katia, primero, ¿qué? Perdón. Que no se vería como más clara, ya no se vería tan rojo. No, sí se sigue viendo rojo. Lo rojo, acuérdense, lo da la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina da el color rojo. Pero la hemoglobina no la estás perdiendo. Ahí sigue la hemoglobina, pero ya no está dentro de un glóbulo rojo. Entonces no tiene por qué cambiar de tonalidad. Más Sigue siendo roja. ¿Más que, perdón, Marcela? líquida. No, sigue teniendo la misma consistencia. Sí, porque es muy difícil que se destruyan algunos eritrocitos cambie su densidad de la sangre. Y además la percepción que tenemos va a ser, bueno, a simple vista va a ser muy difícil que tú lo puedas llegar a captar. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo va a ser para biometría hemática, ¿no? Porque tiene anticoagulante. ¿Qué pasa si yo mantengo la muestra así y no me muevo? ¿Se va a coagular? Las cosas pesadas no se coagula porque tiene el anticoagulante. Pero lo que contiene la sangre, lo más pesado, va a ir sedimentándose, ¿sí? Se va a ir sedimentando. ¿Qué es lo más pesado de la sangre? Las células. Entonces las células se van a ir sedimentando. Y lo que queda arriba, en el caso de una muestra con anticoagulante, es el plasma. ¿Sí? El plasma. ¿De qué color se va a ver el plasma? Si hay hemólisis. Porque acuérdense que la hemólisis se destruye el glóbulo rojo, sale la hemoglobina es una proteína
que es mucho menos pesada que un glóbulo rojo, ¿no? O que otras células sanguíneas que se están sedimentando, se están bajando. Entonces, ¿cómo se va a ver el plasma? Rojo. Entonces yo en una muestra, por ejemplo, si yo veo que el plasma, que ya se sedimentaron, pasó unos 15 minutos y veo que hay sedimentación y veo el plasma rojo, para corroborar que todavía no existan eritrocitos ahí nadando y que hay hemólisis en mi muestra, la meto a centrifugar. Y la voy a meter a centrifugar y la centrífuga sí va a mandar a todas lo que es más pesado de la sangre hasta acá abajo. Y me va a dejar el plasma libre de células. Y si se sigue viendo rojo, esa muestra tiene hemólisis. ¿Sí? Tiene hemólisis, tiene hemoglobina libre. Entonces, les digo, la hemólisis también se puede producir interna. Y hay una hemólisis que es intravascular, cuando los eritrocitos se mueren dentro de un vaso sanguíneo. Hay otra hemólisis que es extravascular. ¿Cuál es la principal hemólisis extravascular? Que no se muera dentro de los vasos sanguíneos. ¿En dónde más se mueren los eritrocitos? Principalmente. En el vaso. ¿Se acuerdan del sistema de los macrófagos del vaso? Destruyen eritrocitos. Entonces ahí hay una hemólisis extravascular. Pero estas dos son o corresponden a una hemólisis interna. ¿Sí? Y tenemos una hemólisis externa. Y la hemólisis externa es por la mala toma de la muestra. No dejé que se secara, por ejemplo, el antiséptico, tomé la muestra, se me contaminó la muestra y causó hemólisis. Sí, el antiséptico causó hemólisis en mi muestra. Esa es una primera causa de hemólisis por la toma de la muestra. Y ahí vienen algunas otras, ¿no? Emplear material que no esté nuevo, que esté contaminado, pues puede ocasionar hemólisis. El calibre, que era lo que les comentaba hace un momento, imagínense ustedes agarrar una aguja de un calibre por ejemplo, del número 18, que sea de las amarillas, que son los calibres más grandes, y tomarle la muestra no sé, a un ave, pues con el simple hecho de que esa aguja es muy grande, pues le vamos a hacer un daño considerable al vaso sanguíneo y lo más seguro es que ocasionemos ese daño en el tejido, va a ocasionar que pudiera llegar a haber hasta formación de coágulos, ¿no? Por el daño severo que causamos. Y lo otro, ocupar una aguja, por ejemplo, insulínica para querer sacar sangre en un bovino, ¿sí? Calibre muy pequeño, una presión muy alta en el bovino y pues nos va a ocasionar hemólisis. Entonces el sistema que ocupemos debe de estar en relación a la especie que le queramos tomar la muestra. Entonces el calibre en estos casos, por eso les pasé una lista donde te dice más o menos cuál es el calibre que debes de ocupar para cuál especie. ¿Sí? Bien, eso del antiséptico ya lo vimos. La muestra, ¿cómo les dije que se va a homogeneizar? ¿Sí? Así, ¿sí? De una forma suave. ¿Qué pasa si le digo, a ver, Mildred, homogeniza la muestra en lo que yo suelto al animalito? Y llega y le hace así. ¿Sí? Va a ocasionar hemólisis. O puedo yo llegar
obtener la muestra con una jeringa y lo que hago es destapar el tubo, ¿sí? Y agarro la jeringa y así como va, la aprieto y toda la sangre cae al tubo. ¿Qué va a pasar con esa forma de que yo la abierta al tubo, ¿sí? Así rápido, le aprieta rápido el émbolo a la jeringa? Esa muestra va a chocar con las paredes y va a ocasionar hemólisis. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo tengo una jeringa, obtuve una muestra, pero quiero poner mi muestra aquí en el tubo? Lo que voy a hacer va a ser pasarla así en 45 grados, voy a poner el tubo, la jeringa la voy a pegar hacia las paredes del tubo, ¿sí? Así. Le voy a quitar la aguja a la jeringa para que tenga la parte más ancha donde van a salir los eritrocitos y que no vuelvan a pasar por la jeringa y se puedan llegar a dañar. ¿Sí? Le quito la aguja, pongo la jeringa pegada a la pared del tubo y la vierto la muestra suavemente. Entonces, no realizar esto puede llegar a provocar hemólisis. ¿Sí? Entonces, hay que tratar a las muestras suavemente, ¿no? Entonces, a eso se refiere a que no las trates bruscamente. No homogeneizar la muestra. Si no homogeneizamos la muestra, va a haber coagulación y esa coagulación generalmente se traduce en hemólisis. ¿Sí? Si yo tomo mi muestra y así como la tomé, la guardo, puede llegar a haber formación de pequeños coágulos que van a, esos pequeños coágulos pueden llegar a ocasionar hemólisis. Y evitar los choques térmicos. Por ejemplo, yo llevo mi hielera, llego a muestrear, no sé, unas vacas, llevo mi hielera, ahí en la hielera pues ya llevo mis tubos, ¿no? ¿Sí? Y llevo todo mi material, lo pongo ahí a un ladito, agarran a la vaca, la ponen en el chute, la preparo, saco el tubo, ¿sí? Pongo la aguja, ¿sí? Saco el tubo, tomo la muestra. ¿Qué le va a pasar a esa muestra? Porque saqué el tubo directamente de la hielera, aquí en La Paz, en estos momentos. ¿Cómo está el tubo? Frío. Está frío. ¿Y cómo está el clima aquí en estos momentos? Hace calor. Entonces, el tubo frío, la sangre caliente, choque térmico, hemólisis. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el tubo? Agarro y le digo, a ver, Francisco, ven tantito, ¿sí? Deténme el tubo. Y Francisco va a agarrar el tubo con su mano. ¿Sí? ¿Qué está haciendo Francisco con el tubo? Le está pasando temperatura. Aquí en La Paz es un poquito más fácil, ¿no? Lo ponemos tantito a la intemperie, ¿sí? O lo sacamos de la hielera y lo dejamos ahí tantito, no a la intemperie, ¿no? En la sombra, para que no le dé el sol directo. Lo ponemos ahí, lo sacamos de la hielera, lo ponemos en la sombra, pero en unos 5 minutos ya esos tubos ya tienen una temperatura que es buena para poder tomar nuestras muestras. ¿Qué pasa si estás trabajando en un lugar frío? Ahí sí le voy a decir a Francisco, a ver, Francisco, agarra el tubo, ¿sí? Y ahorita que yo pero lo vas a agarrar así, tapándolo todo. Y cuando yo te lo pida, me lo vas a pasar, ¿no? Hago todo mi procedimiento, a ver, Francisco, pásame el tubo, ya lo calentó, ¿sí? Porque está haciendo frío en nuestro ambiente, tomo la muestra y ya no tenemos choque térmico. ¿Qué pasa si estoy solo? Porque a veces, o muchas de las ocasiones, trabajamos solos. ¿Dónde se lo van a poner el tubo?
En la Ándale. bolsa del pantalón. Pues no se va a calentar mucho, ¿no? Así como dice Marcela, agarras y lo pones en la axila, ¿sí? Gracias, Ariana, también. En la axila, haces tu trabajo, ¿sí? Y vas a ocupar el tubo, lo sacas de ahí, pero ya tiene cierta temperatura, ¿sí? Y ya puedes tomar la muestra. Ahora, ¿cómo sale la muestra? ¿Cómo sale la sangre? Caliente, ¿no? Calientita. ¿Qué pasa si yo tengo mi hielera y de ahí ya obtuve mi muestra y la hielera tiene el refrigerante e inmediatamente meto el tubo? Choque térmico y hemólisis, ¿sí? Por eso les decía que el lugar donde vamos a poner el tubo debe de estar en un lugar sombreado, ¿sí? Pero que no tenga una temperatura muy baja. Entonces yo lo que puedo hacer es tener mi vaso donde lo voy a poner, este vaso que va a ser de unicel, lo voy a poner en la sombra, ¿sí? Protegido del sol, en la sombra, ¿sí? Pero fuera de la hielera. Lo pongo ahí, me espero de 3 a 5 minutos. Si ya pasaron esos 3 a 5 minutos, ahora sí es momento de agarrar la muestra, ¿sí? E introducirla a nuestra hielera. Y esto va a evitar que haya choque térmico. No sé si me expliqué. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, me quedo con el truco del sobaco. Muy bien, ese es buen truco. Para todo, ¿eh? Por ejemplo, hay unas, a lo mejor todavía no les enseñan, pero hay en la inseminación artificial, hay el semen está congelado con nitrógeno, ¿no? ¿Dónde creen que se ponen la pajilla en lo que preparan todo y hacen todo el show, agarran a la vaca y todo? ¿Dónde trae la pajilla el veterinario? También se la ponen en el sobaco y así está trabajando, ¿sí? Y ya cuando termina de acomodar todo, ya la pajilla ya no está fría. Sí, es una muy buena técnica esa del axila, ¿no? Para que no se oiga tan feo. La técnica axilar. Otra situación que nos puede llegar a ocasionar hemólisis, que aquí no está, es cuándo vamos a tomar la muestra. La cantidad de lípidos en la sangre o disueltas ahí en el plasma, generalmente, si hay un exceso de estos, llegan a ocasionar hemólisis, ¿sí? Porque vuelven a la sangre un poquito más densa. El movimiento de los eritrocitos es un poquito más brusco y generalmente en una muestra que tiene elevada cantidad de lípidos puede haber hemólisis. Entonces, lo que nosotros hacemos es obtener la muestra en ayunas, ¿sí? Ahora, la tomamos en ayunas porque en ayunas un animal no rumiante, ¿sí? Tiene baja la cantidad principalmente de lípidos, carbohidratos y proteínas, ¿no? Estas las tiene en un nivel basal, pero principalmente los lípidos. Y entonces en los no rumiantes, cuando están en ayunas, es la mejor opción para poder tomar una muestra sanguínea.
En el caso de los rumiantes, ¿sí? Cuando están en ayunas, están en la rumia. Cuando están en ayunas, cuando no han comido. Y al estar rumiando, generalmente están gastando más energía que cuando no, cuando acaban de comer. Entonces, en los rumiantes es al revés. Vamos a obtener la muestra, ¿sí? Exactamente después de comer, porque después de comer, acuérdense que tienen que llevar muchos nutrientes para poder digerir lo que acaban de consumir. Y entonces se disminuyen la cantidad de nutrientes, ¿sí? Lípidos, carbohidratos y proteínas cuando acaban de comer, porque necesitan mucha energía para la digestión, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que también tener en cuenta cuando queremos tomar una muestra sanguínea. En los no rumiantes se toman en ayunas. En los rumiantes se va a tomar la muestra después de comer. Sí, inmediatamente después de la comida, ahí es donde vamos a tomar la muestra. ¿Sale? Y esto es por el diferente metabolismo que tienen. Por ejemplo, nosotros, si acabamos de comer, inmediatamente la cantidad de azúcar y de lípidos y de proteínas en nuestra sangre sube, ¿sí? En cambio, en los rumiantes, cuando acaban de comer, baja. ¿Por qué? Porque necesitan una gran cantidad de nutrientes para llevar a cabo la digestión de eso que comieron. ¿Sí? Entonces, es algo muy importante a considerar porque también esto nos puede llegar a, por ejemplo, si vamos a hacer una química sanguínea, imagínense, nos va a afectar en todos los valores si tomamos la muestra en un rumiante en ayunas. ¿Sí? Porque en ayunas ya se movilizaron a través de la rumia las proteínas, carbohidratos y lípidos hacia la sangre. ¿Vale? No sé si los confundí más o quedó claro ahí. Quedó claro. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros no podemos llegar a confundir, una de las cosas que confundimos cuando preguntamos, a ver, ¿qué puede ocasionar hemólisis? El hecho de que la ligadura se quede y nosotros obtengamos la muestra no causa hemólisis o difícilmente causa hemólisis. Causa hemoconcentración, que es diferente. ¿Sí? La hemoconcentración es porque la sangre se empieza a estancar por la ligadura, ¿sí? Pero puede llegar a pasar a través de la ligadura una pequeña cantidad de líquidos. Entonces la sangre está perdiendo líquidos y se están concentrando las células. Eso es nosotros lo que llamamos hemoconcentración. Si tomamos la muestra así, vamos a tener que el individuo, ¿sí? El paciente tenía anemia, pero como hubo hemoconcentración cuando nosotros tomamos la muestra, sale normal, ¿sí? Salió bien y el paciente está exageradamente pálido, ¿no? Y el clínico te dice, no, es que yo lo veo muy pálido, debe de tener anemia. No, salió bien, ya le tomamos la muestra y salió normal, ¿sí? Salió dentro de los rangos de referencia. Pero fue porque hubo hemoconcentración. Entonces no debemos de confundir la hemoconcentración con la hemólisis. En la hemólisis bajan los eritrocitos y en la hemoconcentración sube la cantidad de células. Otra causa que en donde vamos a poder encontrar hemoconcentración, ¿se acuerdan lo que pasaba cuando un animalito se estresa? Demás, como sucede con los de fauna silvestre. ¿Qué va a pasar? ¿Hemólisis o hemoconcentración por el estrés?
¿Qué se secreta cuando un animalito se estresa? Cortisol. Cortisol. Ajá. ¿Qué más? Adrenalina. Adrenalina, así es. Primero, el cortisol. El cortisol va a remover los lípidos. Y los lípidos, acuérdense, en elevada concentración en las muestras pueden ocasionar hemólisis. Entonces podemos llegar a tener hemólisis por un incremento del cortisol sanguíneo porque se elevaron los lípidos. Otra hormona que se secreta es la adrenalina, y la adrenalina causa vasoconstricción. ¿Sí? El vaso sanguíneo se hace pequeño, los periféricos, entonces nos va a costar más trabajo obtener la muestra. Y la otra es que causa esplenocontracción, la adrenalina. Esplenocontracción es que el vaso, ¿sí?, se contrae. ¿Y cuál es una de las funciones del vaso? Ya sabemos que causa que nos ayuda a la hemólisis, a la destrucción de eritrocitos. Es un coadyuvante del sistema inmune porque resguarda las células del sistema inmune. ¿Qué otra cosa hace el vaso? El vaso es un reservorio de sangre, ¿sí? Es como una esponja. Entonces, ¿qué pasa si ese vaso, por la adrenalina, se contrae? Hay una esplenocontracción y se incrementa la cantidad de sangre circulante. Y eso nos ocasiona una hemoconcentración. ¿Sí? Ahora, a diferencia ¿cuál será alguna de las especies que más se estresa a la hora de que le vamos a tomar sangre? O que será más difícil. El cerdo. Los gatos. El cerdo y el gato, exactamente. El cerdo tiene una elevada capacidad para ver una esplenocontracción y una hemoconcentración. ¿Sí? Si sucede eso, imagínense que sea su hematocrito, que es la cantidad de glóbulos rojos en porcentaje, ¿sí?, o en decilitros. Imagínense que sea 35, ¿no? El límite, el valor más bajo en los cerdos. Y pues en lo que lo agarraron, lo sujetaron, le pusieron el lanzatrompas, todo el manejo no se dejaba agarrar, había otros cerdos que también y tardamos media hora en poderlo agarrar, por fin lo agarraron, ¿sí? Le tomamos la muestra, medimos la cantidad de eritrocitos y tiene 35%. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Pues ahí ya nos va a quedar la duda, ¿no? ¿Sí? O sea, no podemos nosotros asegurarlo, pero lo más seguro que con el manejo que le hicimos haya tenido esplenocontracción y la muestra, ¿sí?, tenga hemoconcentración. Y si tiene hemoconcentración, debería de salir alto el hematocrito, alta la cantidad de glóbulos rojos. Y en este caso salió en el valor más bajo. Entonces, podemos dudar de que la muestra nos vaya a brindar una información correcta. Pero ¿qué pasa con el gato? El gato también se estresa, ¿sí? Pero es una de las especies en donde se provoca menos plenocontracción, ¿sí? Y a pesar de que sea muy estresante para el gato tomar la muestra, casi no se hemoconcentra su sangre. ¿Sale?
Ahora, cualquier animal, la idiosincrasia de cualquier animal puede ocasionar esplenocontracción, porque también hay perritos, por ejemplo, que se espantan o se estresan simplemente con ir al veterinario. Y no se diga los animales de fauna silvestre, ¿sí? Cuando les van a tomar una muestra. Con el simple hecho de poderlos sujetar, ya con eso es más que suficiente para que haya una esplenocontracción y haya una hemoconcentración. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta cuando estamos tomando una muestra sanguínea, ¿sí? Para poder interpretar bien esos valores. Ahora, vamos a tomar alguna duda que tengan con esto. ¿No? ¿Alguna duda que tengan con respecto a esto que acabamos de mencionar? Vamos bien, profe. Bien, No, profe. ¿no? Qué bueno. Tenemos estas muestras sanguíneas, ¿no? Esta, la primera, que es del tapón rojo, se formó el coágulo y tenemos dos partes, ¿no? La sangre coagulada y se forma lo que nosotros conocemos como el suero. Y este Profe, yo suero... tengo una pregunta. Sí, dime. En dado caso de que el animal venga enfermo, pues supongo que ya va a venir un poco estresado. En esos casos, Y ¿cómo se puede tomar la muestra? eso, es que eso en la interpretación tú lo tienes que ya considerar, ¿sí? Por ejemplo, un animal que esté enfermo, generalmente va a depender de cuánto tiempo haya estado enfermo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre, o no, acuérdense que es por la adrenalina, ¿sí? No tanto por el cortisol, la esplenocontracción, ¿sale? Entonces, si es por la adrenalina, me llega el animalito, se pone muy efusivo, lo dejo descansar un ratito, pasan 5 minutos y le tomo su muestra sanguínea. Y así evito esa esplenocontracción. ¿Sí? Ya se le pasó el efecto de la adrenalina. O me espero 10 minutos para que se le pase el efecto de la adrenalina. Los que vienen enfermos ya se estresaron hace par de horas o ya tienen rato estresados, ¿sí? Pues ya se les pasó el efecto de la adrenalina. Entonces puedes tomar la muestra. Ahorita después vamos a hablar acerca de otra cosa que nos puede afectar los resultados y más el conteo celular. Bueno, vamos a obtener estas muestras, ¿no? Aquí les puse el tapón verde, que el tapón de verde generalmente es de heparina, ¿sí? Y el de heparina, acuérdense, se utiliza para poder hacer la química sanguínea o la biometría hemática. La biometría hemática en reptiles se hace con el tapón con heparina, porque el EDTA que contiene el tapón lila a veces daña la muestra, ¿sí? Y hay pequeños grumos. Entonces, tenemos estas tres muestras. Dos tienen anticoagulante y una no. En esta se retrae el coágulo, ¿sí? Y tenemos dos partes de esa muestra. Una, lo que es el coágulo, y la otra, el suero. Y entonces esta nos sirve para hacer pruebas serológicas, como la química sanguínea. ¿Sí? Profe, Sí. ay, no quiero sonar grosera, pero creo que la clase ya se acabó. Ah, sí, estamos a 54. Sí, gracias. Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar y continuamos la próxima semana. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, profe. Bonito Vale, fin de pero les voy a dejar Gracias, profe. una pequeña pregunta.
¿Qué diferencia hay entre obtener suero y obtener plasma? ¿Qué diferencia hay entre el suero y el plasma? Ahí se la llevan de pregunta y me la checamos la próxima clase. ¿Sale? Profe, se llama deparina el tubo. ¿O cómo ¿Eh? Deparina, el tubo verde. Sí, es con heparina. Pero ¿cómo es la palabra? Creo que la estoy diciendo mal. ¿Cómo qué? ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se escribe? O... No, es que yo estoy escuchando deparina. Heparina, ahí te lo están escribiendo. Heparina. Gracias. Heparina. Gracias. Bye, bye. Okay. Gracias, profe. Hasta Por luego, entender. cuídense. Adiós. Gracias, profe. Buen día. Hasta